Cuando los chinos invadieron Tíbet y comenzaron a saquear su camino a través de Kham, aplastando monasterios y arrojando a los monjes en la cárcel, hubo una convención secreta allí de altos lamas y tertones. Previendo la maduración del final de los tiempos, que culminaría en que ellos no tendrían ningún lugar que tomar como santuario, sus pensamientos naturalmente se volvieron hacia el sur y hacia el Beyul oculto de Sikkim. El nombre tibetano para el reino de Sikkim, el cual se extiende en los valles fértiles al sur del plató tibetano, era de Moyong, que significa el valle de arroz. El Beyul oculto dentro de Sikkim era conocido como el Gran Valle de Arroz de Moyong. Este Gran Valle de Arroz, oculto dentro del reino externo, era, a pesar de las inconsistencias lógicas obvias, 3 veces más grande que el tamaño del reino exterior. Esto sería más o menos como ocultar una caja de zapatos dentro de una caja de fósforos, y que permanezca así sin ser descubierta por cientos de años. El último en intentar abrir la tierra oculta fue Dorje Dechen Limpa, en algún momento en los años 20. Aunque muchos lamas en Sikkim conocen la historia de su intento de abrir la tierra oculta, fue difícil hallar detalles dado que nadie estaba vivo para recordarlo. Para eso necesité un historiador, así que fui al Instituto Namgyal de Tibetología en las afueras de Gangtok y tuve extensas discusiones con el investigador senior Rizin Dokampa, quien era un gran practicante del Dharma budista tibetano, así como también un erudito. Además, era un discípulo de Tulshuk Limpa, lo que me enteré la primera vez que me encontré con él. Estaba en el museo del instituto y tenía una pregunta acerca de una de las esculturas. El guardia de seguridad me guió en la oficina de Rizin. Rizin me ofreció asiento y yo le hice mi pregunta. Antes de irme, le pregunté si de casualidad él había oído acerca de Tulshuk Limpa y su viaje al Beyul. «¡Claro!», exclamó él. «Soy de Tashiding, y tanto mi hermano como yo fuimos sus discípulos. Aprendimos pintura de tanka con él». Rizin me dijo que Dorje Dechen Limpa era una encarnación de Latsun Chempo, el cual puedes llamar el santo patrón de Sikkim. Cuando Dorje Dechen Limpa recibió indicaciones e instrucciones en la terma acerca de cómo abrir de Moyong, el Beyul en Sikkim, dijo que él era la reencarnación de Latsun Chempo y que Padmasambhava había dado la predicción de que sería él quien hallara la tierra oculta. Él quería que el rey le concediera permiso de ir a verlo en Gangtok. El rey consultó con Tarin Rinpoche, un alto lama que estaba dando enseñanzas orales en ese momento en la Gompa Pensang. Tarin Rinpoche era él mismo reconocido por ser la encarnación de Latsun Chempo y además era el hermano del rey. Él le dijo al rey que dado que él era la reencarnación, el escritor de la carta debía ser un fraude y por lo tanto Dorje Dechen Limpa no fue invitado al reino. Pero él no se desalentaba fácilmente. Estaba, después de todo, guiando a un reino tanto más grande como más grandioso que el Valle de Arroz de Chogyal. Así que con cerca de 20 monjes de la Gompa de Domang, partió a pie cruzando el plató tibetano y los altos pasos repletos de nieve de las cordilleras del Himalaya, y fue descendiendo hacia el reino de Sikkim con el fin de abrir el camino a la tierra oculta. Su primera parada en Sikkim fue la Gompa Dolin, un pequeño monasterio Nyingma dispuesto en un bosque no lejos de la ciudad de Ravangla, que cruza el amplio valle desde Tashiding. Se quedaron allí durante unas pocas semanas y Dorje Dechen Limpa extrajo un montón de termas, estatuas y escrituras. Estuvo brevemente en la Gompa de Tashiding, cuyo nombre se traduce como centro auspicioso y es considerado como el corazón central de Sikkim. Había sido profetizado que el lama que abriría el Beyul de Moyong vendría a Tashiding. Dado que él no tenía permiso de estar en el reino, mantuvo su visita allí discreta y no permaneció demasiado. Fueron a la Gompa Rinchen Pong en el Sikkim occidental, no lejos de la frontera con Nepal,
y desde allí a la Gompa Rizum. Dado que ellos estaban yendo muy alto en las montañas nevadas, tenían muchos caballos y mulas que hacían las veces de animales de carga. Rizum yace profundo en las montañas, el último lugar antes de la nieve y bastante cerca de la puerta occidental a Demollón. Como el reino bíblico de los cielos, hay 4 entradas a la tierra oculta. En este momento crucial ocurrió, como Rixindo Campa describió, un muy mal augurio. Dorje de Chellimpa y sus 20 seguidores se estaban quedando en la casa de un cacique en Rizum, Penchu Tekadar, quien era el propietario de la Gompa y la había construido. Una noche allí hubo una terrible tormenta eléctrica con enormes granizos y relámpagos. Los seguidores de Dorje de Chellimpa estaban acostumbrados a dormir en carpas. Esa noche les pidió que durmieran en el interior del monasterio, lo cual todos hicieron excepto uno. El lama en cuestión era practicante del chod, una práctica que se realiza en lugares peligrosos, tales como campos crematorios y cementerios con tumbas frescas. Él insistió contra los deseos de su maestro de quedarse fuera para practicar. Esa noche hubo una terrible tormenta que golpeó la tierra y la cubrió con enormes municiones de granizo e iluminó el cielo con estallidos de luz violento. Por la mañana, descubrieron que los relámpagos no solo habían destrozado rocas y estallado árboles, sino que también habían matado al practicante de chod y cerca de la mitad de sus mulas y caballos. Este era un mal presagio, ciertamente, y Dorje de Chellimpa estaba listo para sucumbir ante tal presagio y abandonar su misión para abrir el vellul de Mollón. Pero la esposa del cacique intervino, ofreciéndole caballos y mulas, comida y otras provisiones que él necesitaría para continuar su viaje. Él aceptó su ofrecimiento y ascendió las nevadas laderas. Los malos presagios raramente son seguidos de buenos presagios. Y por cierto, hubo más signos malos, que serán descritos más adelante, y al final él tuvo que abandonar. Regresó a Tíbet y murió antes de alcanzar su hogar en el monasterio de Domán. Antes de morir, anunció que cuando regresara, no tomaría una, sino 3 encarnaciones. De acuerdo a Rizin, eso es exactamente lo que sucedió. Una de las encarnaciones, me dijo él, es Shigdal Namgyal, el hermano más chico de nuestro último rey. Él vive en Gantok, más abajo de la elevada escuela secundaria. Otro, no recuerdo su nombre, nació de la esposa de Penchu Tekadar, el cacique de Rizum, aquella que ofreció a Dorje de Chellimpa las mulas y provisiones para que pudieran continuar. El tercero había nacido también en Silim. Es conocido como Yantan Rinpoche. Durante sus 70 años, él vivió principalmente en Yoksum. Tanto el hijo de Tekadar y Yantan Rinpoche fueron a la Gompa de Domán en Tíbet para ser entrenados. En esa época, ellos eran bastante jóvenes, estaban a mitad de sus 20. Ambos dos mostraban tal inteligencia que se volvieron famosos. En nuestro sistema monástico de aprendizaje, memorizamos las escrituras en la mañana. Una persona extremadamente inteligente puede memorizar 20 o tal vez 25 páginas en una mañana. Cuando yo era estudiante podía memorizar 15. Yantan Rinpoche y el hijo de Penchu Tekadar memorizaban un volumen cada mañana, más de 100 páginas. Así que la gente estaba muy exaltada. Durante esta época, los problemas de Tíbet con los chinos comenzaron. Cuando se volvió extremadamente peligroso en Kham, ellos escaparon a la capital, a Lhasa, donde seguían llegando noticias de las nefastas condiciones en Kham, de la resistencia y de la masacre por doquier. El hijo de Tekadar le dijo a Yantan Rinpoche: «Somos lamas y hemos escapado de los problemas. Eso no es justo. Debemos participar del sufrimiento y ayudar como podamos». El hijo de Penchu Tekadar regresó a Kham, donde fue asesinado. Yantan Rinpoche permaneció en Lhasa,
el cual fue muy pronto ocupado por los chinos. Más tarde fue puesto en una prisión china durante 20 años. Dado que Dorje de Chenlimpa había fallado al abrir el Beyul de Moyong en los años 20, los lamas y tertones de Kham se preguntaron quién sería el siguiente en intentar la apertura. Aunque ellos consideraban que Dorje de Chenlimpa era el lama indicado para abrir el camino, la terma, después de todo, la había revelado él, culparon a la época, diciendo que el momento no era el correcto para la apertura del Beyul. Los años 20 fueron relativamente pacíficos en Tíbet, y la necesidad de un lugar de refugio no era tan grande. Pero con la invasión china de 1951 y la brutalidad subsecuente, ¿qué sería más importante que un lugar de refugio? Por lo tanto, los altos lamas y tertones de Kham se reunieron secretamente con el fin de realizar la adivinación necesaria para ayudar a descubrir al siguiente que fuera a abrir el Beyul de Moyong. Se realizaron puyas especiales y se obtuvieron visiones. Visiones de Khandro Yeye Sogyal, quien les dijo los 5 atributos a través de los cuales se podía saber quién sería el que abriría el Beyul de Moyong. Escribieron una pecha con la descripción, algo como un afiche de buscado pero literario, y se hicieron cientos de copias de esta pecha copiadas a mano. Fueron distribuidas a los lamas a lo largo de todo Kham. Muchos tibetanos, especialmente en esa región, comenzaron a escapar hacia el sur, hacia la India. No era aún la época del éxodo masivo con el Dalai Lama en 1959, pero las cosas se pusieron feas, especialmente para los lamas que se volvieron blanco del fanatismo antirreligioso de Mao. Muchos cruzaron los altos pasos persiguiendo una vida incierta en India. Para sobrevivir, los recién llegados refugiados tibetanos se inclinaban por mendigar o por trabajar como trabajadores de un día y trabajadores de las rutas. Aunque Tíbet e India comparten frontera, las montañas separándolas eran las más altas del mundo, y la vida en los dos países no podría haber sido más diferente. Cuán difícil debe haber sido para la gente que mide la riqueza por el tamaño de sus rebaños en las altas laderas vacías, pasar repentinamente a hallarse a sí mismos lanzados entre las masas de indios, arañando por sobrevivir. Surman Gelong era uno de los lamas que se hallaban en la asamblea de Kham. Él escapó por sobre los altos pasos hacia la India, con solo una copia de la pecha y las ropas en su espalda. Estaba escrito en la pecha que el lama que abriría el Beyul de Moyong sería originalmente de Kham, pero sería hallado viviendo en un área conocida como Tod, o Alto Tíbet, que comprendía una gran área de los Himalayas occidentales: Lahaul, Spiti, Kinnaur, Zanskar y Ladakh. Habiendo experimentado la invasión china de primera mano, Surman sabía ante todo que era necesario hallar al lama para abrir el Beyul. Él viajó a los Himalayas occidentales con el deseo y la plegaria de hallar al lama que abriera ese lugar de refugio para todos los tibetanos. Pero a lo largo del camino, la misión de sobrevivir llegó a dominar su existencia, y se encontró a sí mismo, igual que los héroes de la mitología, olvidando su misión debido al cansancio de trabajar en un grupo de caminos picando piedras para la construcción del nuevo camino hacia arriba, hacia el Valle Kulu. Vivió junto al camino a lo largo de la costa del río Beas en un campo de cobertizos improvisados de palos y piedras de río. Un campo que estaba ocupado por cerca de 100 de sus colegas, una mezcla de familias indias desterradas, vagabundos sin hogar y tibetanos refugiados como él mismo. Sobre su campamento había enormes peñascos, y comenzó a oír acerca de un lama que vivía en una cueva allí arriba. Al principio él escuchó que era un loco y un borracho. Estaba demasiado cansado luego de todo un día de picar piedras con un pesado martillo para escalar los peñascos para ver a semejante lama. Además, Surman era de Kham. Ningún lama local se podría comparar con un lama Kampa, pensó para sí mismo.
así que no prestó demasiada atención a las noticias. Aún así, continuó oyendo cosas acerca de este lama que vivía en una cueva. Así que finalmente preguntó: ¿quién es este lama? Cuando él oyó que era de Cam, se interesó. Agarró la pecha y escaló hasta la cueva de Tulshuk Limpa. Dado que Kunzan estaba allí cuando este lama Kampa, vistiendo ropa de trabajador de caminos y una pecha bajo su brazo, llegó a la cueva, tenemos un recuento de primera mano de lo que sucedió. Él estaba sucio, me dijo Kunzan, y sus ropas estaban cubiertas de polvo de roca. Al momento en que abrió su boca para hablar, mi padre captó su distintivo dialecto Kampa, así que su conversación comenzó bastante normal. Mi padre comenzó a preguntarle las preguntas comunes. ¿De dónde eres? ¿En qué monasterio estudiaste? Ese tipo de cosas. Cuando los comentarios amables terminaron, el lama comenzó a dirigir la conversación hacia, de todas las cosas, el Beyul de Mollón. Yo estaba sorprendido, debido a que era mi padre el que siempre hablaba del Beyul, diciendo que iba a conducir el camino. Pero ahora él estaba en silencio, como si no supiera ni una sola cosa, y solo dejó que el lama hablara. Se podía decir que algo estaba pasando. Con mi padre siempre algo estaba pasando. Siempre he agradecido que él me dejara, como su único hijo, tomar parte en tantas y tan interesantes situaciones. Él estaba loco, claro, pero siempre había otro ángulo, una perspectiva desde la cual todo parecía tener sentido al final. Entonces mi padre, de una manera casi casual, dejó escapar que había sido visitado por Kandro Yeye Sogyal. Deberías haber visto cómo se le abrieron de grandes los ojos al lama. Miró a mi padre de un modo diferente. Podría decir que él estaba sopesando algo que lindaba entre el regocijo y el descreimiento. El pecha que él llevaba describía los 5 atributos por el cual el lama que abriría el Beyul de Mollón podía ser reconocido. No solo sería descubierto en los Himalayas occidentales donde estábamos, sino que debía ser originario de Cam. Había otros 4 atributos. Debía ser alto, debía tener el cabello largo y trenzado, tener los ojos como los de un tigre y ser un myompa, lo cual se traduce como una persona loca. Mientras miraba a mi padre, podías verlo prácticamente tildar uno por uno todos los atributos. Cuando llegó al último, dudó, hasta que se dio cuenta del nombre de mi padre. La fisura en el peñasco donde estábamos todos sentados y el hecho de que él viviera allí con su esposa, hija e hijo. Surman Gelong decidió acercarse al punto, así que le preguntó a mi padre si él había oído alguna vez el nombre de Dorje de Chenlimpa. Por supuesto, respondió mi padre. Lo conocí de niño, él es el que me entronizó y me dio mi nombre. Fue con una mano temblorosa que Surman Gelong desenvolvió la pecha de su cubierta de tela. Él describió el encuentro de tertones y leyó unas pocas líneas de la descripción del Beyul en el pecha. Mi padre se estiró en un hueco en el muro de roca y sacó una pecha escrita de su propia mano, la cual había escrito luego de su encuentro con Kandro Yeye Sogyal. La desenvolvió y leyó las mismas líneas, palabra por palabra, dictadas por la misma Yeye Sogyal durante su visión. Surman Gelong presionó la pecha contra su frente con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando vayas al Beyul, le imploró a mi padre, debes llevarme contigo. He estado rezando por esto durante tanto tiempo. Ha sido mi sueño. Cada vez más, las personas se juntaban en masa alrededor de Tulshuk Limpa para oírlo hablar del Beyul. Kunzan recuerda a su padre diciendo: un día debo ir a Shangri-La. Quien quiera ir conmigo, vengan, pero solo si no tienen dudas. Si tienen dudas, por favor no vengan. Quédense aquí. Kunzan lo recuerda diciendo esto especialmente cuando algún Shinda le daba alguna gran botella de algo lindo que beber. Tulshuk Limpa tenía una reputación, como podrás imaginar. Algunos pensaban que estaba loco, otros lo presionaban continuamente. ¿Cuándo iremos, maestro? ¿Cuándo?
era especialmente la gente de Simolín, aquellos con la fe más grande en aquel que los había liberado de la desfiguración y la muerte a manos de la diosa demonio caníbal, quienes querían ir con él. Incluso sus discípulos más cercanos lo presionaban continuamente. Pero durante años, él los frenaba. No es el momento correcto, les decía. Debemos hacer más pullas, debemos purificarnos y estar listos. Ni una duda puede entrar en nuestras mentes. Entonces estaremos listos. Cuando mi padre habló del Beyul, me dijo Kunsan, él habló en el lenguaje de las escrituras, el cual en tibetano no es comprensible para la gente ordinaria. Así que solían venir conmigo y preguntar qué era lo que él estaba diciendo. Kunsan estalló en risas. En ese entonces yo era solo un niño, un adolescente. Se reunieron alrededor mío con los ojos llenos de asombro y como yo era el hijo único de Tulshuk Limpa, me preguntaron cómo se supondría que comeríamos en la tierra oculta, cómo conseguiríamos ropa y cómo sería el clima. Les dije que para llegar a ese lugar tendríamos que cruzar lugares a una altitud muy alta, pero que una vez que llegáramos allí sería bastante caluroso en algunos lugares y frío en otros. Entonces ellos me dijeron, es incierto cuánto tiempo vivirá tu padre una vez que hayamos llegado a Shangri-La, pero luego de que muera, tú quedarás a cargo. Ciertamente tú sacarás las termas en la tierra oculta. Ellos no entendían que no podías morir en la tierra oculta, y yo simplemente no los corregí. Me preguntaron cómo entraríamos a la tierra oculta y yo solía decirles que el Beyul no podía ser visto con los ojos físicos. Habría una gigantesca roca con un arroyo corriendo por encima y que uno saltaría a la cascada y saldría al otro lado. Otros pensaban que Tulshuk Limpa iría al Beyul primero y luego arrojaría una cuerda. Más tarde, los dos discípulos más cercanos de mi padre, Namdrol y Mifam, me dijeron que lo que yo había estado diciendo no era cierto. Ellos dijeron que no había cascada. El camino al Beyul, me dijeron ellos, es realmente difícil. Todo nieve y hielo. Es cierto. Mi padre dijo que su ruta sería la más difícil. Yo hablé de la cascada porque había oído de otro Beyul llamado Pemako, a cientos de millas al este de Sikkim, donde el río Sampo desciende a través de los Himalayas en una serie de cascadas ocultas para convertirse finalmente en el Brahmaputra. ¿Qué esperabas que sucediera una vez que entraran al Beyul?, le pregunté a Kunsan. Él puso los pulgares hacia arriba. Feliz, dijo él. Las personas a menudo me dicen que Tulshuk Limpa tenía la llave al Beyul, y no siempre estaba claro que no lo decían de manera literal. La llave creció en la imaginación de algunas personas hasta que se volvió del tamaño de una barreta que ellos esperaban que Tulshuk Limpa empujara a través de una rendija en el mundo que nos rodea con el fin de abrir una grieta hacia otro.